יש אומרים כשמחפשים טוב אז מוצאים, אני מצאתי את האור של החיים, היום אני מלא שמחה וחיוכים, כי הצלע שלי חזרה למקומה אי שם בפנים. איזה טוב השם, איזה טוב השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. כל כך כואב להיות חסר חלק ממך, כשמשהו בך כמו צלע עבד לך, אני נרגש, נולדתי מחדש. תודה לאל, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. איזה טוב השם, איזה טוב השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. זוג צעיר ויקר בונה עכשיו בניין עולם, פותח דלת לעתיד הכי מושלם, יהיה השם איתכם בכל מעשיכם, יהי רצון שיגשמו כל משאלות לבכם. איזה טוב השם, איזה טוב השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. איזה טוב השם, איזה טוב השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. תודה לך השם, תודה לך השם, אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש. Muy bien, ahora sí, solo para que quede el saludo en vivo y en directo ahí con los hermanos que luego van a estar uniéndose a la transmisión de Casa de Muná. Shabbat Shalom para todos ustedes. Estamos aquí desde la hermosa ciudad de Rosario, saliendo hacia todo lugar donde el Rey nos permita llegar, en Casa de Muná, celebrando el día de Shabbat, y estamos en la última reunión del año secular, ¿verdad? No le tenga miedo al año, a decir año secular o año calendario o año corriente, porque veo que también ya enseguida esa palabra como que la gente se asusta. No, es que ese año no es nuestro y que... Tranquilo, si es el año que... A partir del domingo va a tener que poner 2023, quiera o no quiera. Le guste o no le guste, así que lo va a tener que hacer igual. Y no por eso va a ser algo satánico. Ya termina el año calendario secular y es la última reunión para nosotros. Así que vamos a cerrarla de la misma manera. Queremos compartir como una segunda parte de la parashá, o de la uniendo con la Haftará, pasando un poco por ahí por los profetas de Vayigash. Estábamos en Vayigash. Vamos a escribir aquí algo que ya hemos... Quería decir, y se acercó. La parashá está en Bereshit, su capítulo 44. Me paré porque me estaba yendo para allá. Al 47, 27.
Y la porción complementaria de la Haftará está en el libro de... Muy bien. ¿37:15 al... ¿Alguien recuerda? ¿38 o 28? 28. Hasta ahí vamos. Teníamos eso para compartir la lectura y vamos a tratar hoy de amalgamar un poco esto, que la verdad, recién hablábamos un poquito de cuál es el punto en común que tiene la parashá con la Haftará, la porción semanal con la porción en los profetas, y es nada más y nada menos que la unión o el reencuentro entre Yehudá, Efraín, el amalgamiento de las 12 tribus y la restauración, la famosa restauración de todas las cosas es que en aquel tiempo histórico se haya reunido las 12 tribus nuevamente, todos los hermanos. Ya en aquel tiempo, ¿quién era el líder en este tiempo? ¿Quién iba a liderar las 12 tribus? Aquí, Yosef, porque era el vicefaraón de Egipto y él iban a comer de su mano. Más adelante vamos a ver que el Eterno va a poner un gobernante o una tribu que va a gobernar de donde iban a salir los reyes, ¿verdad? Y ahí ya iba a virar a Yehudá, ahora sí. Eh, son cosas que no son detalles para que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Más adelante el Eterno va a decir que Judá va a ser de donde de los lomos de Judá van a salir los reyes de nuestro pueblo. Por eso es que, ¿qué pasa con Saúl más adelante cuando el pueblo pide rey? Piden a Saúl y resulta que Saúl ni siquiera era de la tribu de Judá, sino que era de la tribu de Benjamín. Y así le fue a Saúl, ¿no es cierto? Así fue como nuestro pueblo, del cual somos parte y nunca le esquivamos al bulto, porque dice, mira aquello, está como aquello porque son pecadores. Somos parte del pueblo, es que estamos ahí, nosotros también no estamos exentos a eso. A esa elección que hicieron en aquel tiempo, cuando el Eterno le dice, es que no te despreciaron a vos, Samuel, que me despreciaron a mí directamente, porque ¿quién era el rey y el gobernante del pueblo de Israel? El Eterno, y resulta que el pueblo estaba disconforme con el rey que tenían. Queremos rey, como tienen todas las naciones. Wow. A veces así hacemos nosotros también en nuestras decisiones de vida. Nos buscamos otro rey y a veces esos reyes resulta ser que somos nosotros mismos. Los reyes de nuestras vidas, los que gobernamos nuestras vidas, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Están sacando del centro de su vida. Eso es muy lindo que lo tengamos en cuenta y seamos conscientes como lo venimos siendo hasta el hermoso día de aquí, gracias al Señor. Estamos siendo conscientes de estas cosas. Bien, hoy vamos a hablar un poquito acerca de una palabra que va a ser, creo yo, fundamental. La hablamos ayer un poquito, vamos a hablar un poco, que es acerca del perdón, ¿verdad? Ayer veíamos las dos caras de la moneda. Yo les decía, hay dos caras de la moneda. Uno mirándolo desde el lado de Yosef, aquel que sufrió. La otra cara de la moneda es Yehudá, aquel que hizo sufrir, pero que reivindicó con el tiempo su error. Tenemos las dos caras de la moneda. El que no hizo nada para sufrir y el que injurió, el que se comportó mal, pero que con el tiempo pudo recapacitar, volverse de sus errores y reparar el error. Pudo ser perdonado. Eso es bueno. Hubo reconciliación allí. Y si hay algo que nosotros como seres humanos estamos todo el tiempo conviviendo en este sistema es con saber perdonar. Y es algo de los que más cuesta. Y cuando cuesta perdonar es que, entonces, si ya me voy yo al extremo, es que la escritura nos lleva a eso también. ¿Qué pasa cuando uno no perdona? ¿Qué dice la escritura cuando uno no perdona? O decide no perdonar. No seremos nosotros perdonados por él tampoco. ¿Algo difícil de entender eso? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto ejecutar eso?
Porque cuando nos hemos pasado por situaciones adversas en la vida o en el transcurso de la vida es que nos cuesta perdonarlo. Hoy en día la psicología, la psiquiatría, que tenés que soltar. Esa expresión a mí me hace hervir la sangre. Tenés que soltar. ¿Qué es soltar? No, es que sigas adelante y así como si no pasó nada. Es que eso a la corta o a la larga es que es pan para hoy, hambre para mañana. No es que tenés que soltar, es que tenés que aprender a perdonar conforme a lo que el Creador y cómo el Creador nos ha perdonado a nosotros. Está constantemente Él repitiéndonos a nosotros los errores que hemos cometido. Es que no, es que la Escritura dice que Él los agarró, los juntó todo, los arrojó a lo profundo del mar. Nos vemos, se olvidó. Eso es lo que se suele hacer en Yom Kippurín también con el tashlich, se llama. Los judíos suelen hacer eso. Arrojar alguna piedra o algo al río o al mar y recordando esa escritura que el Eterno ha dicho. Él se olvida de nuestros errores. Es borrón y es cuenta nueva. Y entonces ahí sí uno puede decir, como solíamos decir muy rápido antes, que somos nuevas criaturas. Bueno, hay que ver, ¿verdad? No es que todo lo pasado pisado, no, ese primera de Rodrigo también está por ahí. Pero como dice el texto de 2 de Corintios 5:17. ¿Se acuerdan? Ese era fácil, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué más? Muy bien. Son todas hechas nuevas. Pero resulta que el combo o el pack viene incorporado con los recuerdos, con las malas experiencias. ¿Y no era que ya había pasado? Entonces no pasó todavía. ¿Cierto? Estamos ahí. Todavía no fue, no pasó del todo. Entonces, hoy vamos a terminar el día de Shabbat con una enseñanza hablando acerca del perdón. ¿Qué podríamos nosotros hablar acerca del perdón? ¿Qué podríamos decir nosotros aquí antes de meternos en la escritura? Deme alguna definición de la palabra perdón. ¿O qué implica para usted? Usted sabe que a mí me gusta ser didáctico y me gusta incorporarlo a usted en la enseñanza. Yo lo voy a anotar, ¿eh? Le pongo que vos lo dijiste. Pasar por alto. eh, Ahora me fijo si entra esta palabra en la cámara. Pasar por alto una ofensa. Esta es de pesaje. ¿Alguno más? ¿Alguna definición o algo que implique el perdonar? Esto, esto proviene de la familia Aguilar. Familia Aguilar. Barra Carreras. Pasar por alto una ofensa, olvidar. Fuerte sol. Me hizo acordar también. ¿Alguno más? De hecho, por ejemplo, la Real Academia Española, a la palabra perdón o perdonar, nos enseña que viene del latín, entonces dividen la palabra en dos. La palabra per del verbo latino donare. Viene de una palabra en latín, perdonare. Una significa pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de. Y la otra parte, la de donar, ¿de qué palabra viene donar? Muy bien, de dar algo, de regalar, de un obsequio. Si procede de la palabra, dice que puede venir de la palabra donum o puede venir de otra palabra también, que es donec.
Si es de esta, si es de donum, dice la Real Academia Española, que significa donación, regalo, obsequio o dar. Y si viene de la palabra donec, es hasta que se cumpla el tiempo estipulado. Hasta que se cumpla un tiempo estipulado. Eso es perdonar conforme a lo que está escrito en la Real Academia, en el diccionario de la Real Academia Española. Lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta o de una ofensa, de un castigo, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia u error. Eximir a alguien. Perdonaré. Conforme a la escritura estaremos muy lejos. No estamos tan lejos. A veces el diccionario nos brinda algunas definiciones que sí nos van a sacar del contexto bíblico. Si usted busca amor, por ejemplo, es una, ¿verdad? Esa va a ser una, fundamental. Pero acá no estamos tan lejos. ¿Qué implicó Efesios capítulo 2? Vamos para allá. Efesios 2. Vamos calentando los motores en nuestra reunión de la mañana. ¿Llegamos ahí? Muy bien, muy bien. Ahí le digo el texto exacto que quiero compartir con ustedes. Verso 3, desde el 13. Pero ahora, ¿estamos bien, no? ¿Encontramos todos? Perfecto. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos por la sangre de Mashiach. ¿Bien? Porque Él es nuestra paz. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de qué era paz? ¿Qué era nuestra paz? ¿Qué implicaba? Muy bien. No solo la plenitud, sino también el pago por precio. Fuimos nosotros comprados. Él pagó nuestra deuda. ¿Bien? Ahí venía el Shalem también. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, la que había en el templo, donde estaban los gentiles de un lado y los creyentes del otro, como si los gentiles que estaban haciendo ahí, ¿a qué iban a ir? Ok. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, palabra fundamental, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Porque el perdón, mis queridos hermanos, a la larga la búsqueda que el perdón tiene es reconciliar. ¿Okay? Lo que el perdón va a hacer es reconciliar. Lo que el Eterno hizo cuando perdonó nuestras deudas fue la proyección de lo que iba a hacer después, reconciliarnos. Y reconciliarnos, la Escritura nos enseña allí que era, ustedes estaban lejos, fueron perdonados y entonces ahora son hechos cercanos. Es decir, que si no hay perdón, no va a haber tampoco luego cercanía hacia Dios. Necesitábamos volver a acercar. De eso se trataba cuando se presentaban los korbanot. ¿Se acuerdan? ¿Qué es Vayigash? ¿Y qué es Karav? ¿Se acuerdan el texto que generalmente suelo compartirles a ustedes? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la hagas. Deuteronomio capítulo 30, verso 14, creo que es 12 o 14. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti. La palabra Karav, ahí figura Karov, es estar cerca. Es decir, que es un sinónimo de ¿qué? De Vayigash. Es un sinónimo, Karov, de estar cerca, con acá Vayigash y se acercó. Hay una diferencia leve. El Eterno es quien acerca a una persona
y aquí estamos hablando de que una persona se acerca a otra persona. Nosotros podríamos haber acercadonos al Creador, nosotros, por nosotros mismos. Siempre le hubiésemos dado a Él la espalda. Y sin embargo, Él hizo todo lo necesario y el mecanismo y el procedimiento para acercarnos a nosotros. Es decir, que tuvo que perdonarnos y tuvo que reconciliarnos. En la historia de Yosef y sus hermanos vamos a ver exactamente este procedimiento de perdón y de acercamiento. ¿Quién lo manda a traer a su papá y a sus hermanos? Vénganse con todo. ¿Sus hermanos le dicen eso, idearon eso o lo ideó Yosef? Yosef es el que idea y dice, ahora yo los voy a acercar a ustedes. ¿Y qué está demostrando Yosef? Que no solo los había perdonado, sino que los había reconciliado. Capítulo 50 del libro de Génesis. Vamos para allá, miren. Total, obviamente que la semana que viene no vamos a repetir tema. Capítulo 50, versículo 20. Vamos a leer del 18 al 20. 50. Del 18 al 20. Génesis, Bereshit. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, es decir, esclavos tuyos. Y les respondió Yosef, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló a su corazón. Imagínense José que se está muriendo ahí, ¿verdad? Son los últimos minutos de vida de José y le dice, quédense tranquilos, yo los voy a sustentar a ustedes. Y la escritura dice, y el corazón de sus hermanos fue consolado, o sea, como que confiaron en esa palabra, creyeron a esa palabra. Estaba muriendo José. Se la dejo ahí en el tintero. Pero hablando acerca del perdón, ese proceso del perdón que a veces nosotros lo tenemos y quiero profundizarlo un poquito, quiero que no sea tan liviano para ustedes, quiero que no seamos, como ayer lo decíamos, no en broma, tomándonos muy en serio las cosas, pero también con ese ejemplo que no hay que seguir de ese perdón ficticio. Perdóname, perdóname, y es ficticio, no, por más que llores esa lágrima así de cocodrilo, la escritura nos enseña en Mateo 3:8, 3:9 allí, que nuestro arrepentimiento sea genuino, ¿verdad? Y que se demuestre a través de frutos, frutos dignos de arrepentimiento figura allí. Hay que dar frutos en esto. Permiso que borro aquí un poquito porque el perdonar implica muchas cosas. ¿Se acuerdan cuál es el eslogan que yo suelo decirles que tienen las madres de Plaza de Mayo? Ni olvido ni perdón, ¿no es cierto? Ni olvido ni perdón. ¿Qué sería eso? Ni olvido ni perdón, igual venganza. ¿Y cuántas mamás o abuelas de Plaza de Mayo han muerto del dolor, del odio, han muerto con ese sentimiento de amargura? Y no estoy diciendo que le tendrían que haber soltado. No existe eso en nosotros. No existe eso en nosotros, el soltar. Pero esa pobre gente sufrió toda su vida. Padeció toda su vida. No pudo, se quedó estancada en un año de su vida determinado y no pudo seguir adelante por más que los años se fueron suscitando. La vida misma le avasalló y con ese eslogan en la frente, creyendo que eso era así, ni olvido ni perdón. Hubo gente que ni siquiera se dedicó a buscar a su hijo por estar tirado en la depresión. Es que tener eso acá y que todo el tiempo te lo esté repitiendo, uno se lo termina creyendo también. Que eso es así, ni olvido ni perdón. Y la venganza, dijo el chavo, nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿No es cierto?
Dejemos la escritura nos enseña, Santiago nos enseña mejor que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Había que dejar que la justicia de Dios también se haga cargo allí. Y la justicia de Dios, como no es como nosotros lo pensamos, es que la justicia de Dios termina siendo peor, mi amigo. Termina siendo peor. Entonces, dejémoslo al Eterno hacer su trabajo. El perdón, esto lo he compartido con ustedes en alguna oportunidad, implica también, el perdón implica también, salute, no me escupan los hermanos, redención. ¿Qué podríamos nosotros decir de redención? Se habla mucho acerca de la redención final, ¿no es cierto? La redención, la redención, la redención. ¿Qué es redimir? Lo escuché. Eso sí lo escuché. ¿Y ese? No escuché. Restituir algo. Estoy medio sordo, perdón. En hebreo se suele hablar de la redención y dividirla en dos partes también, ¿verdad? Porque el Eterno así nos ha enseñado a través de la Escritura. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vuelvo, digo esto porque ya lo enseñé en alguna oportunidad. ¿Se acuerdan cuál era ese proceso? ¿Cuál era el proceso que consta de dos partes? El proceso de redención. ¿Se acuerdan cuando el Eterno le dice a los hijos de Israel, ustedes van a redimir a los primogénitos? ¿Sí? Van a pagar por el primogénito. Y ahí figura, vamos a escribirlo así. Esta es la primera parte, podé. Pero luego, para terminar el proceso de redención, esto es como comprar. No es la traducción exacta, cuidado. Pero cuando uno va leyendo es el proceso de compra de algo. Es el proceso de compra de algo, podé. Pero para usted cuando va al súper y dice, voy a comprar esto. Entonces va al súper, a un autoservicio, compra, llena el carrito. Usted cree que usted eso ya es suyo. ¿Pero es suyo eso? No, usted lo eligió porque sabe que lo necesita, pero todavía falta la otra parte, pasar por la caja, ¿verdad? Cuando uno pasa por la caja, ahora sí, después que salís de la caja, ahora sí eso va a ser tuyo. De la misma manera, cuando uno compra algo, por ejemplo, en estos tiempos que es más ágil o accesible o está más a la mano de la imaginación, inclusive de el que no lo haya hecho, igual lo puede imaginar, que es cuando uno compra algo por Mercado Libre. No sé, no quiero hacer fama de ese, pero quedó ahí. Entonces uno elige el producto, lo compra, pasa la tarjeta de crédito o de débito, ya lo pagó, pero todavía no llegó el producto. O sea que todavía no es suyo. Usted dice, sí, es mío, pues ya lo pagué. Bueno, muéstremelo, que no lo tiene. Ya lo pagó, pero todavía no lo tiene. Ese es el otro proceso que implica redención. Y ahí está la famosa Geulá. La Geulá, de la cual el judaísmo habla mucho, que es justamente la parte de la cual se está esperando. ¿Qué es la Geulá? El proceso de... Muy bien. El reclamo de lo comprado o adquirido. El reclamo de lo comprado. La Geulá. Este proceso es lo que implica la redención. Cuando usted habla de redención es que necesariamente debía pasar esto. Esto pasó ya, recién lo dijimos, ¿no? Por precio hemos sido nosotros comprados, pero todavía el rey no vino a reclamar lo que compró. Entonces no se dio todavía ese proceso de redención final. Cuando hablamos de redención final es que tenemos que tener esto en mente. Ahora falta la Geulá, que el rey venga a reclamar lo que él ya compró, nuestras vidas. ¿Ven? Y por último, ahí sí es que va a ser la reconciliación y estamos hablando en términos escatológicos, finales. Ahí sí ya vamos a poder estar con él.
la reconciliación, que la reconciliación es el acercamiento nuevamente a la santidad. ¿Qué le pasó en el Edén a Noah? Perdón, a Adán. ¿Qué problema que tengo con Adán y Noé? ¿Qué le pasó a Adán en el huerto del Edén una vez que ellos erraron? Fueron destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, sacados del huerto del Edén, es decir, alejados de la santidad. Y el proceso que estamos haciendo o que el Eterno está haciendo ahora es el proceso inverso, volver a traernos a la santidad, volver a meternos en el huerto del Edén, volver a meternos en la eternidad. Para que eso hubiese sucedido es que necesitábamos pasar por todo este proceso, empezando aquí por el sacrificio de Mashiach, como hemos leído en Efesios. Eso implicó el perdón, eso implicó la redención y eso implica la reconciliación. El sacrificio de Mashiach va acá arriba, es lo primero que leímos, ¿ok? La reconciliación es que el Eterno vuelva a acercarnos hacia Él, porque nosotros podríamos estar delante de Él. Impresionante. Para eso es que se va a dar también en la reconciliación final que nuestros cuerpos sean transformados, porque este cuerpo corruptible no heredará la vida eterna, sino el cuerpo transformado, cuerpo espiritual. Ahí sí podríamos, ahí ya vamos a poder tener cercanía para con nuestro Dios. El acercamiento nuevamente a la santidad. En hebreo, para hablar de perdón, se suele hablar de 3 palabras, ¿se acuerdan? Como yo sabía que no se iban a acordar. Son cosas que solemos hablar en Yom Kippurín y la hemos hablado hace como 3 años atrás, porque como gracias al Creador todos los años no volvemos a repetir lo mismo, sino no solo que aburriríamos y además nos quedaríamos cortos. El Eterno todos los años va añadiendo. Entonces, el proceso de perdón se suele hablar, esto es lo que vimos de dónde, pero lo vimos de ustedes, no lo vimos bíblicamente hablando, lo vimos de inclusive el perdonare, lo vimos de un diccionario que es la Real Academia Española, pero no lo vimos bíblicamente. La Hasidut, o los hasídicos suelen llamar al proceso de perdón en 3 pasos. Eslijá. Hoy en día es la palabra que más se usa para decir perdón. Por ejemplo, también se utiliza para todo tipo, como por ejemplo decir, discúlpeme. O cuando uno quiere preguntar algo, primero es eslijá. Disculpe y pregunta. Pero en un primer momento apunta hacia el perdón, ¿no? Se modernizó la palabra, pero en un primer momento era perdón. Por ejemplo, Números 14:19. Números o Bemidbar 14:19. Vea allí conmigo. Vamos a hablar del perdón. Vamos a desarrollar esto. ¿Llegamos ahí? Rapidísimo. Solamente vamos a leer la primera parte del texto. Debería decir algo así como, perdona ahora la iniquidad del pueblo este, o de este pueblo. Esa palabra ahí donde dice perdona, es la palabra de eslijá. La palabra, ahí figura la palabra salah. Slag, perdón, no salah. Slag. Ahora voy a hablar de salah. Adelanté. Slagna, dice. Slag. De Selijá. Y el Salmo 130, verso 4. Espero que salga también en el 4 o en el 5. En Reina Valera. En la Torá es el 4. Ahí también el 4 coincide. Porque contigo, pero en ti hay perdón para que te teman, para que te temamos.
y no es ese temor hoy, no, tranquilo. Eh, pero aparece la palabra slijá, en ti hay perdón, contigo está el perdón, contigo perdón. El perdón es propiedad exclusiva de Dios. ¿Ok? El perdón, slijá, el poder eximir a alguien del pago de su deuda, es propiedad exclusiva del Creador. Porque contigo está el perdón para que seas reverenciado, figuraba ahí, ¿no es cierto? Para que seas temido. De esta palabra provienen también las famosas selijot. ¿Se acuerdan qué son las selijot? Los pedidos de perdón que se suelen hacer en el judaísmo desde el mes de Elul, que es el mes sexto, antes de Yom Kippurín, que es el día del perdón, el día de la reconciliación, se suelen hacer pedidos de perdón, selijot. De ahí viene esa palabra para que usted la tenga en mente. Y la raíz de esta palabra son tres letras hebreas, que es la Samaj, Lamed y Het. De ahí proviene, por ejemplo, dice, estuve investigando en en algunos diccionarios, bueno, ahora me voy a acordar, ya me va a salir. Como la Real Academia Hebrea, que esa raíz proviene de otras lenguas semíticas. Por ejemplo, en acadio denotaba la aspersión de agua con el propósito de curar a una persona, purificar a una persona. Miren lo que implicaba el perdón en acadio, en el idioma acadio, que en realidad es de donde toma después el hebreo las palabras. Aspersión de agua con el propósito de curar a una persona. Y es posible, dice también, que aquí el significado es transmitir, cancelar el castigo por una iniquidad. Cancelar el castigo por una iniquidad. ¿Qué decía el Salmo 130? El números 14 y 19 que leímos recién, decía, perdona ahora la iniquidad de tu pueblo. ¿Y qué había pasado en números 14 y 19? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué Moisés interviene para pedir perdón? Por el pueblo. No pide perdón por él, pide perdón por el pueblo este. Había hecho iniquidad. ¿Qué había hecho ese pueblo? El pueblo este. Como si fuera otro pueblo. Y estamos hablando de la reunión de las 12 tribus. Designemos un qué, un capitán, figura allí, y volvámonos a Egipto. ¿Qué había sucedido allí? ¿Volvían de dónde? De recorrer la tierra prometida en el capítulo 13. Se rebelaron, no quisieron ir. Esta tierra no es buena, aunque dicen que sí, pero no. No importa lo que decimos, sino lo que hacemos. Ah, esta tierra sí es verdad, fluye leche y miel, pero hay gigante, no vamos a poder. El ánimo del pueblo desfallece. Quieren apedrear a Moisés, a Aarón. Volvámonos, designemos uno y nos volvemos. Y Moisés ahí, en vez de dejar que el Señor los consuma, dice, no, espere, perdónalos. Exacto. Perdónalos. Perdona la iniquidad de este pueblo. Ahora, perdónalos, por favor. Luego, el uso de las mismas letras de la palabra slijá. ¿Cómo se escribe slijá en hebreo? ¿Alguien sabe ahí? De los antiguos. Seguimos usando las mismas letras que están allá, ¿sí? Estas tres que están aquí. Simplemente vamos a invertir el orden. Esta la pusimos ahora en el medio. La que estaba último lo pusimos primero. Y la que estaba en el medio la pasamos al final. ¿Sí? Invertimos el orden de las palabras. Ahí formamos la palabra Hazal.
Hasal. ¿Qué es hasal? Hasal, por ejemplo, hoy en día se usa para decir terminar, eliminar. Hasal, con las mismas letras formamos una palabra, terminar o eliminar. ¿Por qué formaríamos esa palabra? ¿Por qué se hace este enroque o este juego de palabras? Para que entendamos que uno de los niveles o de las capas para perdonar a alguien es terminar con el problema. Cuando uno deja en el tintero ciertas cosas y vamos, seguimos adelante, no pasa nada, y no solucionaste, y no nos sentamos a hablar, y no tratamos de llegar a la reconciliación, sino que solamente pateamos la pelota para adelante, que vamos a terminar poco tiempo después conviviendo con el mismo problema, tropezando con la misma piedra, porque no pudimos ponernos de acuerdo en el momento que teníamos que ponernos de acuerdo y terminar el problema. Si no terminamos el problema, que el problema está ahí. Lo disfrazamos, lo ponemos de otro color, lo pateamos para adelante, como decía recién, pero el problema sigue estando ahí. En algún momento va a volver a resurgir. Y la idea que nos enseña el primer nivel de pedir perdón es que podamos nosotros terminar con el problema y eliminar el problema, erradicarlo. Cuando surge alguna discusión en el matrimonio es que necesitamos charlarlo. Necesitamos encontrar un punto en común, ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo, ¿qué se suele hacer? Ceder. Ceder. Alguien va a tener que ceder. Ayer hablamos que la conclusión era, debíamos matar, ¿qué cosa? El ego. Porque para ceder es que el ego debe estar muerto. Entonces vengo en orden hablando. Ayer ya matamos el ego. Hoy si hablo de ceder no les va a costar tanto. ¿O sí? Ceder. Porque el amor es, ¿qué es el amor? Entrega, el dar constantemente, el ceder. El amor no busca lo suyo, no busca beneficio propio. Entonces, ahí sí es que vamos a terminar con el problema, vamos a eliminar el problema y no nos vamos a topar más adelante con el mismo problema. Nos toparemos con otros, obvio, pero no con el mismo. Esa es la primera medida para pedir perdón o una... Vamos aquí. Porque después debemos continuar. Show must go on, ¿eh? El show debe continuar, como decía Freddie Mercury. Hay otra palabra que usamos para decir perdón que es más exclusiva del lenguaje, por ejemplo, en español. Eso estuvo muy bueno para que yo ahora lo traslade al hebreo y no les quede así. No, es que está bien, porque nosotros decimos perdón, lo siento, discúlpame, ¿cierto? En hebreo es the same, es igual, es igual. Hay otra que se llama mejilá, que es más del lenguaje entre, vamos a decirlo así, creyentes. No es tan utilizada en el lenguaje cotidiano hoy en día, sino más utilizada en el lenguaje entre creyentes. Slijabe es común cuando decir, bueno, mirá, ¿se acuerdan la película de Sukkot que veíamos cuando Ushpizim, cuando se roban la cosa? Porque esa es la palabra, ¿o no? Se roban la suká, ¿eh? Y el otro tuvo que ir a pedir perdón. Mire, hombre, yo no sabía que era suya la azúcar. A mí me dijeron que estaba ahí tirada y me la regalaron. No, que era mía, que usted sabía, que yo no sabía. Bueno, pídame perdón. No te voy a pedir perdón. Pídame perdón. Slijabe mejilá, perdóneme. Y es algo como, perdóname, pero en realidad discúlpame, perdóname. Porque esta la podemos usar como disculpas y esta como perdón. Discúlpame, perdóname. Es algo muy normal en el lenguaje hebreo reforzar la acción con otra palabra. La palabra mejilá, ahora la vamos a escribir. La voy a escribir allá al lado, así me guardo el lugar ahí.
Aparece en la literatura del periodo del Segundo Templo, o sea que es más nueva, y a diferencia de Eslijá, aquí el perdón se puede dar entre pares. Aquí dijimos que el perdón es exclusivo de Dios. Aquí ya es entre pares. ¿Se acuerdan que hay algo muy lindo cuando vamos estudiando Yom Kippurín, que Dios perdona, dice el judaísmo, que Dios perdona las faltas entre quién? En Yom Kippurín. Muy bien. Las faltas que nosotros tenemos para con el Eterno. Esas faltas Él las perdona en Yom Kippurín. Pero las faltas que nosotros hemos cometido para con nuestros pares, nuestros prójimos, es que eso, ¿quién se tiene que hacer cargo de eso? Nosotros tenemos que hacernos cargo de pedirle perdón. No tenemos que esperar que Dios descienda y le pida perdón por usted. Nosotros tenemos que pedir perdón y reparar el error que pudimos haber cometido. Dios te va a castigar. Te amenazaban. Era el cuco, ¿no es cierto? Y Mejilá, vuelvo y repito, aparece más en la literatura del Segundo Templo, no tanto en la Torá o en el Tanaj. Y en muchos contextos la palabra Mahal, de ahí Mejilá, Mahal, significa renunciar. ¿Qué dije que significa? O sea que una etapa del perdón tiene que ver con el renunciar a algo. De ahí viene Mahal, viene Mejilá. Por ejemplo, cuando uno renuncia a cobrar un cheque o cuando uno renuncia a su honor, se utiliza esa palabra. Y en otros contextos, Mahal es sinónimo de Eslijá o Salah. Y aquí es que me quiero quedar un poquito. ¿A alguien le gusta renunciar a su ego, por ejemplo? Porque era uno de los ejemplos que brindaba ahí. Renunciar a su ego es porque si no renunciamos a nuestro ego es que no vas a poder perdonar, por ejemplo. ¿Qué es lo que demostramos cuando no perdonamos? Que todavía el yo está vivito y coleando. ¿Qué implica el perdonar? Venimos viendo. Terminar, eliminar la primera etapa. La segunda etapa ya es más pesada, ya es renunciar a eso que sentiste que te faltó, que te perjudicaron. Tranquilo. A su tiempo el Eterno acomodará las situaciones, pero nosotros debemos perdonarlo, soltar eso. Soltar. Esa, es como los brujos, yo digo, cuando los brujos utilizan un salmo para hacer una brujería, entonces, ¿yo no debería leer más el salmo? Que ellos hagan lo que quieran, ¿no es cierto? Bueno, esta gente que utiliza la palabra soltar así para que a veces yo me siento que no la puedo usar más. Y bueno, a veces no queda otra. Se han dado varias explicaciones para la derivación de la raíz majal, esta, la mem, het y lamet, majal. Y algunos sugieren que es una transformación de la raíz halal, una transformación de la raíz, ahí dice halal. Halal es convertir algo en un insulto. De ahí es que viene la calumnia, ya que en arameo hay poca documentación para la raíz halal. ¿Alguien sabe qué es hol? Muy bien. Halal, por ejemplo, la palabra hol suele traducirse como profano. ¿Le denota algo bueno o algo malo lo profano? Uno dijo, ¿alguien más?
sí para el consumo. Había partes de los animales que los sacerdotes comían que eran designadas para el sacerdote y se les llamaba hol. Entonces no es que la palabra profano es algo malo, sino que es algo que se tiene, suelen traducirlo como intocable. Por ejemplo, a las personas que se les brindaba, ¿cómo se le dicen en los católicos? Cuando excomulgar a alguien. De ahí viene la palabra hol, de ahí viene la palabra anatema. Cuando uno excomulga a alguien. Ahora el hermano pasó a ser intocable. Queda ahí. Ahí la misma palabra. ¿Ok? También se suele decir hasbe jalila. ¿Qué es hasbe jalila en el idioma, el lenguaje hasídico hoy en día? Es como cuando nosotros diríamos, Dios me libre y me guarde. ¿Vieron que nosotros utilizamos esa expresión? Dios te libre y te guarde. Había alguien que me decía eso. Dios te libre y te guarde. Y la Virgen María esté contigo. Solía decir así, hasbe jalila. Y se suele decir, Dios nos libre de eso. Entonces, para culminar, y hay una opinión más, que la palabra mahal está relacionada con el árabe. Esta está relacionada con el árabe, no con het, sino con hey. Ahí dice mahal. Ya deja de ser J aquí para pasar a ser una H. Son parecidas, pero mira, acá arriba no está cerradito y está toda cerrada ahí. Son letras parecidas, para los que no están familiarizados con las letras. ¿Qué significa gentileza? O también significa moderación. Una persona moderada. De ahí es que tenemos todo esto. La palabra mejilá viene de majal, renunciar. Puede venir del término arameo, ser gentil o ser moderado. ¿Usted cuando se enoja full o se enoja un poquito? ¿Va de 0 a 100 o va subiendo primera, segunda, tercera? Porque tenemos gente que es como que tiene un Bugatti o una Ferrari, es de 0 a 100 en 2 segundos. Oiga, no era para tanto. Un poquito de moderación. A veces porque de la comida me salió un poquito salada, es que le ponemos algo, un poquito de agua, algo, y la lavamos un poco y sacamos un poco de sal, ya está. Moderemos las situaciones. Ok, renunciemos al enojo. Renunciemos. Miren, estos son niveles. Una cosa es perdonar de esta manera. Dijimos que esto era propiedad exclusiva de Dios y que debemos nosotros, trayéndolo a nuestras vidas, es que debemos terminar con el problema. Resolverlo. Resolvamos el problema. No tengamos miedo. La gente tiene miedo a la palabra, yo siempre lo digo, la palabra discutir. ¿Por qué tienen miedo a discutir la gente? ¿Por qué lo ve como algo malo? No se sabe discutir. ¿Por qué no se sabe discutir? Ayer, ¿qué dijimos ayer? Muy bien. ¿De dónde salió eso? ¿Hermana Carmen fue? ¿Vos fuiste? No, se me mezcló la voz. Porque no matamos el ego es que no sabemos discutir, porque queremos tener razón. Si yo discuto con vos porque yo quiero tener razón. No se trata de eso discutir, se trata de intercambiar opiniones. De las dos tal vez formamos una, o tal vez la tuya es mejor que la mía y yo la acepto porque hemos matado el ego. Y listo. Y ya está, terminamos con el problema. Luego, el segundo es, nos vamos a situar aquí más, es renunciar. A veces no es mejor, no como a los locos, ¿verdad que nosotros usábamos esa expresión? Te dicen todo que sí como a los locos, ¿verdad? Eso no estoy diciendo eso, pero a veces nosotros debemos renunciar a... El apóstol Pablo decía, hay cosas que no debemos nosotros discutir, de genealogías, de esto, no discutamos.
Renunciemos a eso. Sigamos adelante. Y no significa que lo dejamos ahí inconcluso, significa que no vamos a sacar ningún provecho de ahí. Renunciemos a eso. Perdonemos ahí, ya está. ¿Para qué me voy a poner explicaciones y todo? No tiene sentido. ¿Nunca le pasó que es mejor que usted le vaya a pedir perdón sabiendo que él nunca iba a venir a pedirle perdón? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Está renunciando a su derecho porque usted fue el agraviado o el ofendido. Está renunciando a su derecho y está cediendo usted en pos y en beneficio de que las cosas sean mejores. Es una forma y un nivel, por eso es que es el segundo nivel y no el primero. Eso en el primero no lo haría. Pero en el segundo sí. Es como el nivel de la persona. A medida que vamos creciendo, a medida que va avanzando el tiempo, es que vamos desarrollando nuestra madurez, nuestro carácter. Ya las cosas las tomamos de otra manera, ¿verdad? Pero ya después cuando llegan a viejos, pues vuelven otra vez. No importa. Llegamos ahí, falta. El tercer nivel y el último, hablando acerca del perdón, y esto lo hemos reflejado en la vida de José, hablando con su hermano Yehudá, y vemos todas estas situaciones. La tercera escapará. Escapará. De esta ¿sí te acordás? O sea que las dos primeras no. Pero las enseñó o no las enseñé. Muy bien, muy bien. Rodrigo tiene. Miren, yo soy desmemoriado, pero algunas cosas me acuerdo. La palabra capará, ¿de dónde viene la capará? ¿Saben lo que hoy, para qué utilizan hoy algunos inconversos? La capará, algunos en Yom Kippurín hasta el día de hoy siguen sacrificando animales y se tiran sobre sí la sangre de los animales para que sean perdonados. Y eso no proviene de entre los gentiles, ¿eh? Aunque, o mejor dicho, sí, pero aunque no. Eso proviene de por allá, Medio Oriente. Asesinan animales, matan animales y se tiran la sangre para hacer capará. Muy bien. La capará es aquello que cubre. De ahí viene suele traducirse como propiciación eso. El caporet, la tapa del arca se llama caporet. De ahí viene la palabra kofer, la palabra kippur, la palabra kippurim. Por eso tenemos una festividad que se llama Yom Kippurim, ¿no es cierto? Kafar, el recubrimiento que se le hizo al arca cuando fue la época de Noé. Voy despacito para decir Adán. En la época de Noé, cuando hace el arca Noé, la recubre, dice la calafatearás, y aparece esta palabra. Y también hay una que me gusta a mí, que la hemos leído la semana pasada y la pasamos por alto porque ya la predicamos en años anteriores. Vamos a leerla aquí conmigo. En el capítulo 32 de Génesis, verso 20. La dice aquí Jacob y la va a decir Moisés también más adelante, luego del pecado del becerro de oro. ¿Llegamos ahí? 32:20 de Génesis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Bien? ¿Toda la Biblia dice igual? La palabra apaciguaré, ¿qué dice así? Muy bien. ¿A qué iglesia va, hermana Elise? A Japrá. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob enviándole un regalo a su hermano? ¿Apaciguando su ira? ¿O
cubriendo, está tratando de cubrir o quitar el enojo, descubriendo. ¿Hay alguna palabra en español? Escuche, si usted se acuerda, pero tiene que ser rápido, en 10 segundos. ¿Alguna palabra en español que nosotros le podamos dar un sentido ambiguo? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, con esta misma palabra puedo decir adelante o puedo decir atrás. Algo ambiguo. ¿Sí, no? Es como el más o menos. ¿Qué es un más o menos? Entienden que la tenemos que explicar. Si nosotros queremos, pongámonos en la cabeza que queremos enseñarle el idioma español a un extranjero y le decimos, bueno, más o menos. El otro día veía a un inglés intentando aprender cómo utilizar una palabra que era, salió en un videito, me hizo reír tanto. Discúlpame, creo que era discúlpame. Ah, quiere decir gracias, decía él en su imaginación, porque no, ¿qué era? No pasa nada, no, ¿cuál era? Bueno, ya me voy a acordar. Pero el tipo intentaba en su mente ver cómo el argentino utilizaba esa palabra. Decía, ah, la voy a utilizar en esta expresión. Y después pasaba una situación similar al otro día y entonces el inglés decía, ahora me voy a adelantar. Y le metía la palabra esa ahí y el argentino lo miraba como diciendo, ¿qué quisiste decir? Y él se ponía todo colorado. Vos quisiste decir esto. El argentino encima lo chicaneaba. Claro, y el hombre se ruborizaba, pero no sabía dónde encajaba esa palabra. En cualquier idioma del mundo va a pasar igual. En hebreo se le dice slang, ¿verdad? Viene del inglés igual. Palabras que son típicas del idioma y que en hebreo tenemos palabras que pueden ser para cubrir y la misma trasladada a otro binyan, como le solemos decir en gramática nomás. La misma palabra es descubrir. Es lo mismo, pero es hasta difícil de explicarlo. Una cosa es cubrir y otra cosa es descubrir. ¿Qué hacía Noé cuando, dije bien, cuando estaba haciendo lo del arca adentro? La calafatearás. Estaba cubriendo, pero la misma palabra acá es para descubrir el enojo, quitarle el enojo, descubrirle la cara. Te mando los regalos para descubrirle el enojo. Está hablando exactamente de lo mismo. Cuando el pueblo de Israel hace el pecado del becerro de oro, Moisés va a interceder y dice, voy a ir a hablar con Adonai, a ver si puedo descubrir su rostro, que significa es sacarle el enojo que tiene en este momento contra ustedes. Quitarle el enojo. El enojo de Adonai o la nariz caliente de Adonai es que quería consumir todo y fue así Moisés a tratar de descubrir eso, que eso salga. También en el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Se los enseñé, que era lo que cubre por encima de nosotros y que no permite que nuestras oraciones lleguen. Muy bien, muy bien. Y eso cubría. Y hay que, claro, causa división o causa separación. Y hay que descubrirlo. Se utiliza la misma palabra. Cubrir, descubrir. Hasta en español suena, cubrir, descubrir. Suena similar. En hebreo igual. Entonces el tercer nivel del perdón es justamente esto. Cubrir el error, porque ya hemos reconocido, eliminamos aquí, renunciamos aquí y aquí cubrimos el error. ¿Qué es lo que yo siempre les enseño que falta en el mundo cristiano cuando uno va a pedir perdón? Resarcir el error, no se cubre el error. Ya con el perdón es que ya está todo bien. Ya está, yo ya le pedí perdón. Falso ese perdón, pura palabrería, no va acompañado de hechos, no va acompañado de resarcimiento. Porque si me rompiste, no sé, en un ataque de ira, rompiste el auto y decía, perdóname, te rompí el auto. Ahora me lo arreglás. Ahora cubríme el error. No, pero si el seguro te lo va a pagar. No, 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 no. Usted me paga el error. Pague el daño que hizo. Pague el daño que ha sido causado.
cubra su error. Para demostrar, ¿cómo se demuestra que estamos arrepentidos? Mateo 3:8 que dijimos ahí. Frutos dignos, haga frutos, demuéstrelo. Cubra el error que está arrepentido. No se quede en el hecho de pedir perdón. Hijo, perdoname vos porque, no sé, a causa del trabajo no pasé mucho tiempo con vos. Bueno, está bien. ¿Y cómo lo solucionamos, papá? ¿Cómo lo solucionamos ahora? Tenemos que cubrir nuestro error y a su vez vamos a descubrir el rostro de nuestros hijos que están enojados porque no hemos pasado tiempo con ellos. ¿Se entiende? Es sencillo los ejemplos que estamos poniendo, pero es de un nivel de madurez que hemos logrado alcanzar en el cual reconocemos estas cosas. Porque antes creíamos que con el perdón solucionábamos todo. ¿Qué se le hace a los chicos hoy en día? Se les suele dar, por ejemplo, un celular. Toma, te compro un celular ahí. Que joder, toma. ¿Estás cubriendo el error ahí? No, eso no es cubrir el error. No, pero le compré eso, ¿qué más quiere? No le hago faltar nada. Sí, no le falta nada económicamente hablando, pero le faltás vos. Vos le faltás. Vos sos el que no compartís con él. Él tiene todo, pero no sabe con quién jugar porque vos no estás ahí. Entonces a veces necesitamos menos cosas materiales y necesitamos pasar más tiempo con nuestros hijos y entonces ahí es que vamos equilibrando la cuestión. En el tema del perdón pasa exactamente esto, mis hermanos. Necesitamos equilibrar la balanza, cubrir nuestros errores por un lado y a su vez vamos a descubrir en el otro el enojo, los rencores, el porqué, el quick de la cuestión del por qué se ha enojado, por qué hemos llegado hasta ahí. El perdonar implica mucho más que decirle a una persona, perdóname. Miren todos los niveles que hemos pasado. De terminar, de eliminar una cuestión, de ponernos de acuerdo, de sentarnos a hablar. Si no se puede en otras situaciones debemos renunciar. Debemos renunciar a ese derecho que tal vez tengamos a que el otro me tiene que pedir perdón a mí. Pídale perdón a usted. ¿Sabe cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado si nosotros hubiésemos dado la iniciativa? Y luego cubramos los errores. No seamos como el comportamiento de los gentiles. Cubramos nuestros errores. Saldemos nuestras deudas, nuestras faltas. Y vamos a generar el otro que eso que lo está cubriendo, ese enojo, esa coraza que le podemos decir nosotros que a veces uno se pone. ¿Sintió alguna vez que cuando usted se acercó a alguien como está enojado, está frío, está distante? Ese hombre está cubierto. Descúbralo. Quítele su recubrimiento a él. ¿A través de qué? A través de pedirle perdón. A través de cubrir su error, su falta. Mirá, yo reconocí esto, pero ahora vamos a hacerlo así. No hace tanto tiempo atrás, hará un poco más de un año atrás, hablaba con una persona un tema familiar, matrimonial y también a su vez de crianza de hijos y me tocó aconsejar, ¿verdad? Bueno, mire, no, a mí el trabajo, por eso te puse ese ejemplo, el trabajo a mí me consumía por esto así tantas horas aquí adentro, mi hija prácticamente que se crió sola. Y ahora quiero recuperar el tiempo perdido. Imposible. Ay, entonces, ¿qué hacemos ahora? Reparemos el error de aquí en adelante, pero si yo me quedo lamentándome del tiempo perdido es que no vamos a avanzar nunca. Recuperar ese tiempo, imposible. Bueno, pero yo ahora le digo para salir acá y no quiere, y para hacer esto y no quiere. Y obvio. Porque ese lugar que no estuvo usted, alguien lo ocupó. Fueron sus amigos, fueron un noviecito, fue lo que fuera. Alguien lo ocupó. Ahora tiene tiempo para pasar con otra persona y no va a pasar tiempo con usted. Eso es obvio. Ahora por eso voy a dejar de insistir que no. Que ahora esa persona tiene que saber que estoy reparando mi error, recuperando o queriendo recuperar ese tiempo que se perdió, que no va a poder ser, pero de aquí en adelante. Es que quiero demostrar que quiero hacer las cosas diferente. Quiero actuar de manera diferente.
¿Qué pasó con José y con Yehudá? ¿Qué pasó con esta hermosa historia? ¿Se podía hacer algo? ¿Podía Yosef decir, mira, hubiera estado bueno que no me tiren al pozo? Hubiera estado bueno que no me dejen solo. Hubiera estado bueno que no hubieran ideado venderme a Egipto. Hubiera estado bueno todo esto. ¿Servía de algo? Pasarle factura. ¿Servía de algo? Jacob se entera que su hijo estaba vivo. ¿Quién le cuenta la noticia? ¿Qué tendría que haber hecho Jacob? ¿Cómo que ahora está vivo? ¿No era que lo habían matado? Ustedes me trajeron una capa a mí. O sea que me mintieron. O sea que ustedes esto, o sea que ustedes tendría que haberle sacado la factura. ¿Vemos texto que Jacob haya hecho eso? ¿Vemos algún texto que Yosef haya hecho eso? Ellos mismos se martirizaban y Yosef diciéndole, tranquilo hombre, es que Dios me trajo hasta acá. Ellos mismos se martirizaban y Yosef, como vimos en el capítulo 50, es que, hey hombre, tranquilo, yo encima los voy a seguir sustentando a ustedes, a sus hijos. No hay en mí odio, no hay en mí rencor, no hay en mí nada. Hay en mí perdón hacia ustedes. Hay en mí eliminación del dolor. Hay en mí renuncia a mi derecho de protestarle y de cantarle las 40 en su cara. Hay en mí también el cubrimiento y el resarcimiento porque están comiendo de mi mano. Y voy a quitarle a ustedes el recubrimiento que ustedes tienen, que era lo que tenían. Él les decía, no tengan miedo. Les voy a quitar el temor. Los voy a seguir sustentando. Voy a dejar por escrito y firmado que ustedes sigan siendo sustentados. Ustedes y sus hijos. Tranquilos. Igualito actuamos nosotros, ¿no es cierto? Cuantito nos pisan un callo. Igualito actuamos nosotros como José. O como Jacob. Por eso era lindo enseñar y no esquivarle al bulto de ver que hay mucho más en la historia de Jacob, en la historia de Yosef, en la historia de Yehudá, en esta reconciliación que se está brindando entre la familia y la reunión, que hubo que pasar mucha agua abajo del puente, hubo muchas cosas que perdonar y la altura con la cual se hizo. Eso tiene que quedar para nosotros. No podemos nosotros ya quedarnos como los gentiles. Ah, sí, te perdono. Ah, sí, perdóname. Ah, sí. Guarda que hay mucho más ahí. Guarda que vemos la historia de Yosef y como se los mencioné recién, y vemos que hay mucho más para aprender de la palabra perdonar. ¿Ok? Que sea una linda enseñanza para nuestras vidas y que nosotros también es el anhelo y el deseo de mi corazón que ustedes puedan llegar aquí a reconocer que debemos cubrir nuestros errores, debemos pagar nuestras deudas, debemos cubrir lo que hemos en otro tiempo faltado. ¿Ok? Vamos a darle gracias a nuestro Dios que es bueno para siempre, su fidelidad